Buenos días a cada uno. Mi nombre es Mérida Koch. El día de hoy estoy representando a la organización Wukukaok. Estamos ubicados en Guatemala y nuestra sede central pues está en Tecpan, Chimaltenango. Bueno, es un gusto para nosotros, ¿verdad?, estar en este primer congreso. Queremos contarles que pues somos una organización no lucrativa, que unimos lengua, cultura, ciencia para transformar la salud del pueblo maya en las zonas rurales de Guatemala. Nuestra visión como Wukukaok, pues que todos, sin importar dónde hayan nacido o en qué idioma hablen, tienen acceso a la atención médica de la más alta calidad. Como Wukukaok, pues brindamos atención integral en las comunidades donde viven nuestros pacientes y en los idiomas los que ellos se sientan más cómodos hablando. Nuestras áreas de programas pues incluyen nutrición infantil, salud de la mujer, salud materno-infantil y enfermedades crónicas. Pues nuestros servicios los presentamos en diferentes departamentos, mencionando algunos como lo son Chimaltenango, Sololá, Zacatepeques, Quetzaltenango, Suchitepeques, Quiché, ¿verdad? Y estamos en otros programas en Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Jutiapa. Siguiente, por favor. En esta imagen pues podemos observar, ¿verdad?, el área de, tenemos el programa de nutrición de la primera infancia. Pues nuestra organización es líder en el campo del desarrollo y la nutrición de la primera infancia. Trabajamos con bebés, niños pequeños y sus familias en las áreas, ¿verdad?, que tenemos incidencia. Siguiente, por favor. El programa Salud Maternal. Pues en este programa somos expertos en el uso de la tecnología, en teléfonos inteligentes para ayudar a las partes tradicionales a detectar complicaciones en el embarazo y derivar a pacientes a referirlos a los hospitales cuando surjan problemas que requieren atención médica avanzada. También tenemos salud de la mujer, en donde brindamos atención médica a miles de mujeres cada año con un fuerte enfoque en la planificación familiar y otras necesidades de atención primaria, ¿verdad? Además, estamos especialmente capacitados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino, que es una de las principales causas de muertes en Guatemala. También dentro de nuestros programas y navegación tenemos atención de enfermedades crónicas. Estamos pues revolucionando la atención de enfermedades crónicas en Guatemala, en el área rural. Nuestro enfoque pues es la atención de enfermedades crónicas integrales, ¿verdad?, en las clínicas, la educación sanitaria, la sensibilidad lingüística y cultural, ¿verdad? Y pues se trabaja a largo plazo con los pacientes y sus familiares, al siempre invertir en las habilidades de las enfermeras y los trabajadores de salud comunitaria, ¿verdad? Pues hemos tenido logros excelentes dentro de este programa. Pacientes como Wukukaok iniciamos en el 2010, ¿verdad?, con este importante paso, ya que no nos detenemos ante nada para que nuestros pacientes reciban la atención médica que necesitan y merecen. Hemos sido pioneros en un innovador sistema de salud de atención para pacientes que viven con enfermedades pues complejas en zonas rurales de Guatemala. Esto nos permite tratar con éxito, puedo mencionar algunos como cardiopatías congénitas, errores congénitos del metabolismo, enfermedades renal en etapa terminal, casos quirúrgicos complejos, cánceres avanzados, entre otras afecciones. Nuestro equipo de navegadores, pues ellos hablan idiomas mayas y hacen lo que sea necesario para superar las barreras a la atención médica de nuestros pacientes indígenas. En la navegación de pacientes, como habíamos platicado en relación a las barreras, ¿verdad?, que es el idioma. En Guatemala, pues somos un país, ¿verdad?, rico en poder contar con diferentes idiomas mayas, ¿verdad?, contando aproximadamente 22 idiomas
es una barrera muy grande. Como organización, pues buscamos aliados, ¿verdad? Dentro de otras organizaciones para poder realizar traducciones en otros idiomas que quizás no manejamos, ¿verdad? Como podríamos hablar de diferentes lugares. Tenemos dentro de la organización a 2 personas, ¿verdad? Quienes han recibido el curso de navegación de pacientes de NPI. Han recibido, ¿verdad?, esta certificación con una duración de 8 meses. Yo he sido una de las personas, como pudieron escuchar, yo he sido navegadora aproximadamente durante 8 años, ¿verdad? Fui navegadora de pacientes y tuve la dicha de poder obtener el certificado, ya la certificación con NPI. Y tengo una compañera dentro de la organización, ¿verdad?, que también ya obtuvo esta certificación, en donde nos ha ayudado a poder conocer a médicos, en donde no sabemos que tenemos ayuda, sabemos que es una red grande, ¿verdad? Vemos otras organizaciones quienes nos sumamos a esta capacitación, y ha sido muy gratificante el poder saber que no estamos solos, el poder saber que contamos con esta red, este apoyo, y pues importante esta certificación de contar con las capacitaciones de los médicos, ¿verdad? Muchas veces creemos tener información suficientes, pero creo que cada día son días para poder aprender cosas nuevas. Les platicaba un poquito sobre la salud materna, pues también trabajamos la navegación de pacientes. Este trabajo pues ha reducido las muertes maternas y ha aumentado drásticamente el número de mujeres que reciben atención a nivel hospitalario. Son datos muy interesantes. Cánceres más comunes en la población indígena, pues que hemos tenido, donde tenemos incidencia, podríamos mencionar el cáncer de cervix, ¿verdad? El cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de hígado también. Podríamos, enfocándonos siempre en la navegación, tal vez platicar un poquito en relación a lo que significa un día, ¿verdad?, de un navegador de pacientes dentro del sistema de salud. Generalmente el día de trabajo, ¿verdad?, de un navegador inicia desde las 3:30 de la mañana, en donde el navegador coordina, ¿verdad?, juntamente con el piloto de la asociación, poder trasladar a los pacientes a los centros asistenciales, a la ciudad capital. Se acuden a citas médicas a diferentes centros asistenciales, como pueden ser o lo son el Hospital Nacional Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? UNOP, la Liga Nacional contra el Cáncer. Y como pues bien sabemos, estas consultas inician a entregar números, ¿verdad?, o recibir carnet a las 6 de la mañana y en otros a las 7 de la mañana. Es por eso el horario de salida de navegador desde Tecpan. El navegador se encarga de realizar las gestiones correspondientes, realizar las largas filas para poder entregar el carnet, realizar el pago de consultas en algunos lugares para que el paciente reciba la atención médica. El navegador ingresa junto al paciente en la consulta médica, ¿verdad?, para apoyar en algunos, si no en casi todos los casos, con traducción, ¿verdad?, ya que nuestros pacientes, el idioma que dominan, pues, es el idioma cachiquel en algunos casos, quiché, ¿verdad?, en otros. Y para poder que el paciente tenga y pueda resolver sus dudas con el médico y pueda tener toda la información adecuada. Al finalizar la consulta médica, el navegador siempre entabla conversación con el paciente para poder solventar todas las dudas que el paciente tenga, y el navegador procede a poder realizar las siguientes consultas médicas, citas para poder realizar estudios, ¿verdad?, o lo que el médico haya solicitado.
Una vez ya haya establecido las citas, el navegador traslada nuevamente al paciente a su lugar de origen. Pues el navegador así acude no solamente con un paciente, sino muchas veces está atendiendo a 3, 4 pacientes, ¿verdad? En diferentes centros y finaliza su actividad aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde desde la ciudad capital para regresar a el lugar de origen. Pues este es un día, ¿verdad? Un poco muy largo de un navegador cuando ofrecemos estos servicios. Retos que hemos enfrentado, ¿verdad? Y que nuestra población enfrenta, ¿verdad? Al buscar el cuidado médico. Ahorita podríamos mencionar totalmente la discriminación, ¿verdad? El idioma, que es otra barrera, ¿verdad? Desconocer el lugar, el miedo, ¿verdad? Es otra barrera. El transporte es otra barrera. Y pocos recursos económicos, definitivamente se suma a una más de las barreras. La organización trata, ¿verdad?, de apoyar a los pacientes principalmente en la navegación, ¿verdad? Con el apoyo de las navegadoras, que es el acompañamiento, traducción y realizar gestiones, como ya lo mencionaba yo anteriormente. También apoya con el transporte, ¿verdad?, para trasladar a los pacientes. En algunos casos se realiza el pago de estudios, como lo son resonancias magnéticas, laboratorios, centellogramas óseos, entre otros. Y también en algunos casos se paga el tratamiento, ¿verdad? Como es radioterapia, quimioterapia, cirugías, ¿verdad? También en otros casos, pues, se cubren medicamentos y también se apoya con consultas de seguimiento en nuestras jornadas médicas, en nuestras diferentes sedes, ¿verdad? Siempre realizando un estudio socioeconómico para poder establecer en qué áreas el paciente necesita apoyo. Generalmente la cantidad de pacientes que se navega en un año aproximadamente en problemas diversos en la ciudad capital son aproximadamente 90 pacientes, siempre pensando en mínimo 3 visitas y máximo 15 o más visitas, ¿verdad? En los centros asistenciales por paciente. También se navegan pacientes en salud materna, son aproximadamente, podríamos hablar de 200 a 300 pacientes, ¿verdad? Es la información, ¿verdad?, que nosotros como CAWOC les presentamos el día de hoy para que ustedes puedan conocer qué es lo que realizamos y puedan sumarse, ¿verdad? Porque este es un trabajo grande que se realiza y pues sería excelente que estos servicios y este acompañamiento pues se aplicara dentro de todo el país por más organizaciones. Muchas gracias a cada uno por su atención. Esa sería la información. Buenos días. Soy la doctora Esther Reed, directora médica del Centro de Mama del Brigham y Women's Hospital y cirujana de mama de Dana-Farber Cancer Institute en los Estados Unidos. Me gustaría agradecer a Nancy Peña y al comité por invitarme a hablar sobre este tema tan importante: impacto de la navegación de pacientes en comunidades indígenas e hispanas con alto riesgo de cáncer. El cáncer de mama es el segundo diagnosticado con más frecuencia después del cáncer de piel y la segunda causa de mortalidad por cáncer en las mujeres después del pulmón. Más de 200,000 casos nuevos de cáncer de mama invasivo diagnosticados en mujeres en los Estados Unidos cada año. Y en mi práctica, aproximadamente el 10% son hispanas. Se estima que 17,000 hispanas son diagnosticadas con cáncer de mama cada año.
Aunque las hispanas tienen menos probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama que las mujeres blancas o afroamericanas, el cáncer de mama es el tipo de diagnóstico más frecuente y la mayor causa de muerte por cáncer en las mujeres hispanas. A las hispanas se les diagnostica con mayor frecuencia en una etapa posterior y con características de pronóstico negativo como tumores de mayor tamaño y de mayor grado. Hay razones de las disparidades en la presentación o resultado por cáncer en general. Acceso y utilización de la atención médica, poco acceso a la atención especializada, disminución de la participación en ensayos clínicos, bajas tasas de detección y falta de pautas de detección específicas. Ambiente, racismo institucional, estructura del barrio, composición y disponibilidad de recursos, dieta y ejercicio, fumar, ingresos y educación. Y material genético, ascendencia genética de la línea germinal, cambios epigenéticos, microbioma y biología tumoral más agresiva, como el cáncer de mama triple negativo, estrógeno o progesterona receptor y HER2 negativo. Disparidades de cáncer en general causa mayor incidencia, etapa superior al diagnóstico, mayor carga financiera, mayor morbilidad y aumento de la mortalidad. El navegador de pacientes es invaluable en nuestra práctica. Eliminan las barreras del paciente a la atención al identificar recursos críticos, ayudándolos a navegar a través de los servicios y sistemas de atención médica. Construyen relaciones sólidas para ayudar al paciente a mantenerse comprometido con su atención médica y cumplir con sus medicamentos y tratamientos. Se comunican con el equipo médico para facilitar la atención. El cáncer de mama puede ser curable. En general, las mujeres hispanas tienen la misma supervivencia general que las mujeres no hispanas. La detección temprana y la adherencia a la atención son la clave para una cura. Comprender las barreras y ayudar a superar esas barreras es posible gracias a nuestros navegadores de pacientes. Los pacientes navegadores salvan vidas. Gracias. Es un placer presentar mi trabajo con Nancy Peña en los últimos 15 años en Brigham and Women's Hospital Cancer Center. Soy la directora médica del Departamento de Oncología Ginecológica. Nancy y yo hemos estado trabajando en navegar pacientes en las mejores prácticas en nuestra clínica de colposcopía en los últimos 15 años. Lo que voy a estar hablando el día de hoy es el impacto de navegación de pacientes en comunidades hispanas en los Estados Unidos, reduciendo las barreras para mejorar el acceso a la detención de cáncer cervical.
Los objetivos van a ser para el resumen del programa de navegación de pacientes en Dana-Farber, Brigham and Women's Cancer Center. Y debo de mencionar que Dana-Farber, Brigham and Women y Dana-Farber tienen un puente que trabajamos en conjunto, trabajamos como una sola institución para estos. Vamos a hablar de las barreras que afectan las comunidades hispanas en los Estados Unidos y Massachusetts. También vamos a resumir la evidencia basada en las intervenciones para reducir las barreras y mejorar el acceso a los exámenes de BPH y cáncer cervical. Y también vamos a aprender de las lecciones aprendidas. Para comenzar, le vamos a dar algún contexto. El cáncer de cuello uterino se diagnostica con mayor frecuencia debido a la falta de exámenes de Papa Nicolau o falta de BPH y falta de que el seguimiento de las pruebas y después que son abnormales, después no hay un seguimiento para tener una biopsia precancerosa, así que para que el precáncer no se desarrolle en un cáncer. Las mujeres en las comunidades minoritarias en los Estados Unidos tienen la tasa más baja de colposcopía y también bajo índice de pruebas después de pruebas anormales. Nuestra clínica de colposcopía trae ayuda a estas mujeres y específicamente o evaluamos mujeres que tienen Papa Nicolau anormal o que tienen alto riesgo de cáncer uterino por otros factores de riesgo. Este es el total de pacientes que han sido vistos en la clínica de oncología de oncología de abril de 2013 hasta abril de 2023. Específicamente tenemos la clínica de colposcopía normal, lo hacemos una vez a la semana los lunes y hemos tenido sobre ese periodo de tiempo 10,561 visitas, de las cuales 430 pacientes se registran en el idioma español y 617 pacientes se registran con otro idioma, pero tampoco español. En la izquierda ustedes pueden ver el número de visitas de pacientes en la clínica y también usted puede entender que la mitad de nuestro trabajo está enfocado en estos pacientes de colposcopía. Como una nota, Nancy Peña también trabaja para ayudarnos para trabajar con nuevos pacientes con diagnóstico de cáncer, así que su pacientes Nancy también trabaja con otros cánceres. ¿Cuáles son las barreras más comunes que las mujeres hispanas tienen en los Estados Unidos? Primero, tal vez no hablen el idioma. Segundo, pueden experimentar discriminación debido porque son inmigrantes o porque su idioma primero no es inglés. Tal vez no tengan seguro de salud. Tal vez tengan que viajar largas distancias a los centros que tienen colposcopías y después ellos tal vez no sepan cuáles son los recursos que hay y que no saben navegar el sistema de salud de los Estados Unidos, lo cual es complicado para todo el mundo. Me gustaría ver lo que hemos hecho en 2005. Nosotros implementamos la navegación de pacientes en nuestra clínica de ginecología y oncología. Nosotros solamente comenzamos con los pacientes que tenían Papa Nicolau y los pacientes solamente eran vistos en nuestra clínica solamente los lunes. Habían pacientes adicionales que necesitaban otros días, pero nos enfocábamos mayormente en nuestra clínica de los lunes porque ahí era que nosotros veíamos a los pacientes con más riesgo. Lo primero que nosotros miramos inicialmente, que había 27% de personas que no, así que los pacientes no llegaban a sus citas. Después de una intervención, cuando nosotros comenzamos llamando a estos pacientes, ese número bajó a 29% y después de eso, nosotros estamos hablando de que ahora mismo tenemos un porcentaje de 10%, lo cual es una mejoría impresionante del 47%. Después de eso, nosotros trabajamos en la incrementación de concentración de ambos pacientes.
y los proveedores, enfocándonos específicamente en pacientes, nosotros comenzamos a recibir, comenzamos a utilizar educación de cáncer cervical por iPads y ahora tenemos una serie de recursos que los pacientes pueden accesar vía telefónica, pero la educación es referente a la vacuna de HPV y de lo que cuáles son todos los tipos de, estos son todos tipos de educación que nosotros tenemos ahora y hemos introducido. En adición, Nancy habla con cada uno de los con cada uno de los pacientes y habla con ellos específicamente y también ella nos da informe a nosotros y al personal y a los pacientes que tal vez nosotros estemos anticipando porque tal vez nosotros no hemos entendido de dónde ellos vienen. Por ejemplo, Nancy tal vez pueda compartir con usted de que algunos pacientes estaban preocupados que esa es una enfermedad de transmisión sexual y por eso que ellos están preocupados por cómo se sentiría su pareja y comenzaron a hablar y a educar tanto a pacientes y que nuestras intervenciones estaban basadas en prevención de cáncer y porque esto sería beneficioso para todo el mundo. Después de eso, miramos a más oportunidades para reducir las barreras y Nancy más adelante va a hablar de esto y cómo ella pudo proveer recursos para esto. Nancy ha puesto el lugar una lista de herramientas, de diferentes herramientas que otros navegadores pueden utilizar para ayudar a otros pacientes para hacer esto. Y esto incluye desde recursos muy funcionales de cómo llegar a la clínica o recursos para apoyo en el tipo de educación y de qué es lo que va a suceder en la clínica, que es un Papa Nicolau anormal y una de las cosas más importantes que nosotros hemos hecho en nuestra clínica es que nosotros tenemos una educación neutral. Los pacientes enseñan a Nancy, Nancy nos educa a nosotros y así nosotros podemos aprender que cuáles son las barreras que el paciente pueda tener y qué podemos hacer diferente y mejorar para poder ser entendido. Después con la brillantez de Nancy y la documentación, solo podemos continuar mejorando cuáles recursos y cómo pensamos del cuidado. Próxima diapositiva, por favor. Así que esto es una diapositiva muy complicada y eso es muy importante que usted visualice cuán complicado es. Este es el proceso de un paciente que tenga un Papa Nicolau anormal que viene a recibir cuidado, todas las cosas diferentes que tienen que suceder, todos los sitios diferentes donde algo puede ir mal y qué nosotros hacemos en esos casos. Así que esto es un mapa de lo que nosotros hacemos en nuestra clínica, pero quiero pausar por un minuto e imaginar esto desde otro punto de vista. Usted es un paciente nuevo a nuestra clínica, de hecho a nuestro país, tal vez no hables inglés. Y cada una de estos botones en este mapa es también algo importante que usted también tiene que negociar como nuevo a nuestro sistema de salud. Y entonces por eso usted puede entender por qué hay tantas oportunidades para esto de perder pacientes y que tener alguien que básicamente ayuda al paciente desde una prueba anormal y a través de todo el proceso puede ser de ayuda. Por ejemplo, un paciente tiene un examen anormal. Lo primero que sucede es que el proveedor o quien haya hecho la prueba se notifica y esa persona tiene que saber qué significa y qué tiene que hacer y eso que tiene que referir al paciente a una colposcopía. El proveedor también tiene que educar al paciente y eso no es tan siquiera en esta diapositiva. Así que el proveedor tiene que tener la información correcta para poder explicar al paciente y qué ellos tienen que hacer y por qué esto es importante. Así que el proveedor va a tomar una de las cosas que hemos mejorado. Hemos creado un botón de facilidad para que el paciente en colposcopía se pueda programar. Pues, nuestro personal también sabe contactar al paciente y programar la cita, pero también nosotros hacemos una, una determinación social y Nancy ha entrenado a nuestro nuevo coordinador que aparte de que si ellos tienen algún tipo de problema de comida, transportación o cuidado o cualquier tipo de problema que le pudiera prevenir de venir, sí
ellos tienen alguno de estos problemas, ellos son referidos a Nancy. Inclusive antes de la visita, en orden de básicamente poder ver si Nancy le puede ayudar a llegar a esta primera visita. Al mismo tiempo, la enfermera está también tratando de figurar qué resultados anormales han tenido más recientemente y en el pasado, y que si ellos tienen algún tipo de problema de salud y si tienen que ser vistos en nuestra clínica, aunque un doctor o una enfermera lo hayas referido a nuestra clínica en muchas ocasiones, los pacientes realmente no tienen que venir a la enfermera, y también una enfermera está preguntando si ellos realmente tienen que venir. Después que nosotros hemos determinado que ellos han venido y han sido educados de lo que ellos necesitan, y nosotros lo traemos a la consulta, entonces nos aseguramos de que está, que notamos en nuestro médico, en nuestro récord médico, que hay algún tipo de factor social determinante, y el personal se comunica con Nancy para que esté también en la visita. Próximo, el paciente va a recibir una llamada de la enfermera para confirmar todo, y nuestro personal de recepción también lo llaman para asegurar que el paciente venga a la cita. Después de eso, ellos vienen a la primera visita en persona, y parte del proceso es para que los asistentes médicos, si ellos tienen algunas preguntas específicas para el doctor, y después Nancy también va a ver al paciente y también se va a asegurar de que ella entienda de que si hay algún tipo de preocupación. Después, basado en la visita, hay resultados, y esos resultados nuevamente tienen que ser comunicados al paciente. Nosotros tratamos de mandar los resultados en diferentes lenguajes. Entonces la recepción hace una nueva cita para ellos, y eso es confirmado con el paciente, y también otra vez hay un proceso para darle seguimiento. En este punto me gustaría tramar la conversación a Nancy Peña, lo cual va a presentar el resto de las diapositivas. Realmente estoy dando una presentación simultánea en Baltimore el día de hoy, así que no voy a poder contestar ninguna de las preguntas, pero Nancy y yo trabajamos muy cercana y ella va a contestar cualquier pregunta, y muchas gracias por incluirme en esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Es un placer por tenerla aquí y por haberla tenido en el PI, en el primer congreso. Voy a continuar la presentación y voy a continuar en español. Muchas gracias, doctor. Thank you, doctor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nancy Peña. Trabajo como Lead Patient Navigator a Dana-Farber and Brigham and Women's Cancer Center. Y también soy la directora y fundadora de Navegación de Pacientes Internacionales. Pero hoy tengo el placer de compartir esta plataforma con la doctora Feldman, quien es la directora de nuestra clínica de colposcopía, ginecología, oncología en Brigham and Women's, con quien hemos desarrollado un sinfín de protocolos junto a ella y a nuestro equipo para reducir las barreras que afectan a nuestras comunidades hispanas cuando vienen a Estados Unidos. Este tema se organizó para hablar de comunidades indígenas en Guatemala y comunidades hispanas en Estados Unidos, con la idea de ver qué similitudes tenemos, ¿verdad? Aún cuando estamos en diferentes países y diferentes sistemas. También es importante mencionar que cuando tenemos champion doctors, como la doctora Feldman, las cosas fluyen mejor. Entonces, otro pilar que NPI también está promoviendo es tener más champion doctors, porque cuando tenemos estos médicos que apoyan el programa, lo entienden, podemos hacer muchas cosas mejores para apoyar a los pacientes. Y agradecemos a la doctora por este apoyo. Seguidamente, quiero comentar, como bien dijo el doctor Freeman en algún momento de la presentación el día de ayer, ¿verdad? Que para solamente tener acceso a una biopsia abnormal o los resultados no significa que con eso es suficiente para salvar la vida de un paciente. Hablamos mucho de screening o de test o de tener las pruebas tanto de cualquier tipo de cáncer, pero simplemente tener esa prueba no garantiza que el paciente va a seguir con los tratamientos o lo podemos salvar la vida. Voy a hablar un poco sobre nuestro programa en Boston, pero antes de eso quiero explicarles esta gráfica que me gusta mucho sobre el COVID y cómo el COVID afectó a los pacientes durante la pandemia.
podemos observar que los hispanos en los Estados Unidos fuimos el grupo más afectado durante la pandemia. En el lado izquierdo tenemos algunos pueblos, algunas ciudades en Boston, que es, por ejemplo, Chelsea, Brockton, Lawrence, Everett y Lynn, es donde tenemos la mayoría de hispanos, vamos a decir, congregados, y ahí es donde más hemos tenido problemas, no solo del COVID, pero de otro tipo de problemas, no solo económicos, pero educativos y de salud. Entonces, esta gráfica nos ayuda a entender un poco más cómo es que las comunidades hispanas y otras minorías son afectadas acá en los Estados Unidos en diferentes temas. Seguidamente, quiero también comentar, como lo decía la doctora Feldman, ¿verdad? Ustedes vieron el slide que ella presentó sobre el flow, de cómo nosotros trabajamos con los pacientes y cuánta gente está involucrada. Y este slide trae a colación ese flow, ese mapa que ella tenía. Esto es algo más sencillo para que ustedes vean de que la navegación empieza no solo con la persona que coordina la cita, también pasa por lo que es recepción, enfermería, asistentes médicos, residentes y fellows que tenemos, nuestros médicos, el coordinador de cirugía y obviamente navegación, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un paciente, el paciente va pasando por todos estos grupos, pero estos grupos, como ya saben de navegación, también van preguntando si el paciente tiene alguna barrera durante el tiempo que el paciente tiene que venir a la cita. Cuando viene al front desk o al escritorio, la persona del front desk en EIVA puede preguntar si el paciente tiene alguna barrera. Cuando estamos con enfermería, también enfermería puede volver a preguntar, y no tiene que ser la misma barrera. A veces tenemos barreras que son emocionales, tenemos miedo, tenemos estigmas. Entonces, todas esas barreras las vamos analizando y vamos viendo de qué manera podemos tener un mejor approach o una mejor solución para solucionar esa barrera, ese problema que el paciente tiene en ese momento y pueda seguir con su tratamiento. Y es que, más que todo, tenga la educación necesaria en el tiempo necesario para que cuando salga de la clínica no se vaya con miedo, se vaya frustrado, sino que vaya con todas las preguntas contestadas y que entienda el por qué tiene que venir de nuevo a nuestra clínica si fuera así necesario y por qué tiene que tener, vamos a decir, tratamientos. La doctora hablaba anteriormente sobre las barreras que enfrentan las comunidades hispanas en general en los Estados Unidos. Yo voy a hablar un poco sobre las barreras que los pacientes enfrentan en nuestra clínica. Obviamente, una es educación, ¿verdad? A veces dicen, no entiendo el motivo por qué tengo que venir tantas veces a esta clínica. El motivo es porque, obviamente, cuando tenemos un Papa Nicolau normal, pueden venir quizá 3 veces al año por los próximos 5 años. Entonces, una forma que hago yo para educar al paciente, especialmente a los pacientes nuevos, es que cuando vienen les decimos, quizá esta es la primera vez que tiene que venir, o quizá tengamos que tener una relación de citas, que usted tiene que venir seguido. Olvidar citas es muy común acá y en cualquier lado, ¿verdad? De olvidar las citas. Nuestras comunidades hispanas tienen hasta 3 trabajos. Entonces, ¿cómo no van a olvidar la cita? O también tienen a veces niños enfermos o familiares enfermos. Y a veces también el problema del seguro médico. O sea, a veces el paciente cambió de trabajo o no tiene trabajo. Puede que en ese momento no tenga seguro médico y también por eso obviamente le olvida la cita, no quiere venir porque no puede por el seguro médico. Miedo y ansiedad es algo que todos nuestros pacientes, casi que el 99.99% tiene cuando viene al clínico. Y como ya entendemos esto, obviamente anticipamos esta barrera y preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo está su nivel de ansiedad? Antes de que vean al doctor. Si el paciente explica que su nivel de ansiedad está muy alto, tratamos de ayudarlo con hacer ejercicios de respiración. Incluso yo estoy con ellos durante la cita. Y hablamos quizá de cuál es el helado que más le gusta, ¿verdad? O a dónde va a hacer compras o a dónde va a ir de vacaciones para distraerlo. Horas de trabajo, ya expliqué que son bastante complejas, entonces nuestra clínica ofrece cierta flexibilidad para que vengan a sus citas. Y transporte, pues tenemos un sinfín de servicios de transporte
A veces el paciente califica, a veces no califica, y cuando no califica tenemos que ser creativos, diciendo, por ejemplo, si algún vecino, algún familiar lo puede traer para que no falte a las citas. Como repito, hay varios recursos, tanto legales como dentro de la clínica, que son recursos concretos, ¿verdad? También a veces tenemos que orientar al paciente a dónde puede ir a tomar clases de inglés. O si está teniendo un problema de violencia doméstica, también le orientamos. Hemos creado varios protocolos en nuestra clínica sobre educación, y esto son unas tarjetas que trabajamos con la doctora y otras organizaciones como Team Marine y el Departamento de Public Health en Boston, donde estas tarjetas las subimos a un website. Ustedes van a tener acceso a estas tarjetas en español y el website. De hecho, las hemos utilizado ya con el doctor Eric Estrada en el Hospital San Juan de Dios para educar pacientes sobre cáncer cervical. Entonces, estas tarjetas son 12. Tenemos la pregunta, ¿qué es BPH? Y la respuesta, ¿qué es BPH? ¿Verdad? Y así vamos trabajando sobre qué importancia tiene la vacuna, qué áreas afecta el BPH. Hicimos un estudio sobre este website con 119 pacientes. Y algunos pacientes, casi que 6 pacientes dijeron que el BPH estaba relacionado con cáncer del seno. Luego de que hicimos este estudio y aprendimos esas respuestas, trajimos a colación esta figura donde explica exactamente, ¿verdad?, las áreas donde el BPH puede afectar el cuerpo, para obviamente aclarar, disminuir y educar que el BPH no está relacionado con cáncer del seno. Vamos a dar un ejemplo sobre un par de pacientes que tenemos en la clínica. De hecho, este paciente, el paciente A, lo estamos trabajando ahora mismo. Este paciente vino en enero, una persona de 38 años, haitiana, refugiada, que cuando llega a su clínica, después de tener un bebé, después del parto, le hacen exámenes y ven que tiene alto riesgo de cáncer cervical. Entonces, tiene 6 meses en el país, acaba de tener un bebé, tiene esposo, pero no tiene otros recursos, ¿verdad? No entiende el sistema, no habla inglés y tampoco entiende por qué tiene que regresar a nuestra clínica o por qué tiene que iniciar en oncología. Con este paciente tuve alrededor de más de 15 llamadas con un intérprete para explicarle por qué tenía que venir a la clínica, explicar que tiene que tener procedimientos que las enfermeras ya habían explicado, y también cuando ya finalmente ella entiende por qué tiene que venir, nosotros le ofrecemos Uber. El paciente no tiene teléfono. Entonces, me toca a mí usar mi teléfono para estar organizando el Uber y hablar con el esposo de que por favor le diga que se suba al carro negro con placas tal, que ese carro viene al hospital, para que el esposo tampoco entienda, perdón, que no entienda mal, ¿verdad? Que ya está yendo con otra persona, especialmente si es varón el conductor. Entonces, el esposo ayuda. Yo espero al paciente en el lobby, porque el hospital es enorme, es un tanto intimidante. Del lobby la llevo a la clínica, en la clínica ya tenemos el intérprete esperándola, el paciente tiene su procedimiento, de vuelta regreso con ella al lobby y de vuelta uso mi teléfono para el Uber. Entonces aquí podemos ver que pagando un Uber, que quizá nos costó $22, en unas 15 llamadas, tiempo invertido, estamos salvando la vida de este paciente, ¿verdad? Porque si no hubiéramos tenido quizá el ánimo de invertir 15 llamadas, aunque el paciente tuviera transporte, pero si no tenemos el ánimo y el espíritu de educar al paciente, el paciente no entiende por qué tiene que venir, es posible que este paciente deje la cita, no se quiera involucrar con nosotros y en 1 año o 2 está muriendo de cáncer cervical a una edad muy joven. El ejemplo B. Este ejemplo es bastante, pues obviamente me tocó personalmente a mí, ¿verdad? Porque cuando digo personalmente quiero decir porque la paciente era guatemalteca y yo soy guatemalteca. Entonces, cuando me entero de que tenemos un paciente de 65 años, guatemalteca, con cáncer cervical, ya en etapa muy avanzada, que no habla inglés, casada, que tiene apoyo de la familia en Estados Unidos, cuando veo que es obviamente de mi país, ¿verdad? Obviamente me involucro como cualquier otro caso, pero en este momento este caso fue bastante complejo, porque el paciente llega con una etapa avanzada, casi terminal, a la clínica. Y cuando estamos hablando sobre cuidado paliativo, el equipo de cuidado paliativo le dice a la familia, tu mamá está bastante enferma, le vamos a dar cuidado paliativo, pero cuando explicamos cuidado paliativo,
se habló de que cuidado paliativo es calidad de vida. Entonces la familia en ese momento está esperando que el paciente se recupere y regrese a sus quehaceres normales. Cuando yo me entero de que ellos no quieren tomar ninguna decisión porque ella está en cuidado paliativo y que ellos entienden que ella se va a recuperar tal vez en 3 meses, regreso al equipo médico, como dijo la doctora al principio, ¿verdad? Los pacientes nos educan, nosotros educamos al equipo médico, el equipo médico viene y otra vez nos educamos todos. O sea, es un ciclo, ¿verdad? De comunicación y de educación constante. Entonces, en ese tiempo, hablé con el equipo de cuidado paliativo, explicando que ellos no estaban entendiendo bien el concepto. Cuando el equipo regresa y explica que el paciente tal vez solo tiene 3 meses de vida y que obviamente ellos estaban preparando para dar esta noticia y por eso es que está en cuidado paliativo, entonces ya nos pusimos en la urgencia de cuáles son los deseos del paciente. Los deseos del paciente era regresar a Guatemala, a morir en Guatemala, pero el esposo no quería. El esposo era, me parece que era de Oriente, y obviamente él decía que él no podía regresar con ella porque él no tenía quien la cuidara en Jalapa, es una comunidad en Guatemala, uno de los departamentos en Guatemala, perdón. Entonces aquí lo que teníamos también era el esposo con miedo, estresado, frustrado, triste, ¿verdad? De que cómo yo voy a cuidar a esta mujer si todas estas mujeres, tengo casi 6 hijas y mi mujer me han cuidado a mí. Entonces esa era la postura del Señor, ¿verdad? Yo soy hombre, yo no sé cómo cuidarla. Entonces, al final del día, un par de hijas tuvieron que viajar con ella a Guatemala, logramos que viajara. También yo como navegadora tuve que navegar con la aerolínea porque esto ya era un caso bastante severo, clínico, y a veces las aerolíneas no quieren transportar pacientes. Así, tuvimos que conseguir oxígeno, tuvimos que conseguir muchas cosas clínicas que ya tenía que llevar en el avión para poder viajar. Entonces, estos son algunos casos que queremos compartir con ustedes de cómo funciona nuestra navegación en Boston, ¿verdad? En nuestra clínica del Brigham and Women's y Dana-Farber. Como vemos en esta gráfica, el círculo que hablábamos, ¿verdad? De cómo el paciente pasa por todos estos equipos médicos y cómo vamos viendo las barreras y cómo las vamos solucionando hasta que el paciente logra terminar su resultado, independientemente cuál sea el final, ¿verdad? Puede ser un final de que pudimos prevenir cáncer cervical a tiempo, o lamentablemente puede ser un final donde el paciente ya viene con un cáncer avanzado que nunca se ha tratado de los países nuestros, como decimos acá, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, solo queremos informarles, ¿verdad?, que tenemos estos puntos claves, que se necesitan programas de seguridad en todos los sistemas hospitalarios y garantizar el seguimiento, ¿verdad? Para contrarrestar cáncer cervical y otros tipos de cánceres. También los cambios, ¿verdad?, basados en los sistemas requieren la aceptación del equipo médico. Si hay doctores, enfermeras, trabajadoras sociales que se resisten vamos a decir, a trabajar en conjunto con el navegador u otros componentes clínicos o no clínicos, esa resistencia va a afectar al paciente y también al equipo. Por lo regular, cuando navegación de pacientes inició en Estados Unidos, algunas de las resistencias que se veían, habían médicos que se resistían, pero también trabajo social y enfermería. Y imagino que ustedes en sus lugares de trabajo es posible que están viendo eso o lo han visto. Entonces, es importante aclarar roles. ¿Quién va a ser quién? Por ejemplo, yo no doy resultados porque no soy clínico. Las enfermeras lo dan. Pero sí puedo facilitar que el paciente tenga sus resultados a tiempo. También puedo facilitar que se hagan las citas. Yo no hago las citas, lo hace alguien más, pero sí puedo facilitar de que busquemos un horario que le convenga al paciente. Y también tenemos que medir los resultados, ¿verdad? La base de datos es importantísima. Y la navegación de pacientes también, el equipo médico, como les repito, la doctora Feldman es un champion doctor y a ella debemos que este programa haya evolucionado con tanto éxito. Uno, porque es la directora, y 2, porque también tiene pues ese interés en apoyar a los pacientes. Y pues algunas lecciones que hemos aprendido que básicamente están casi similar a lo que acabo de enseñar, ¿verdad? Que los cambios están basados en sistemas, que para
optimizar estos cambios es importante que tanto el equipo médico como el paciente se involucren para que nosotros aprendamos de ellos y sirvamos mejor. Y también crear y distribuir materiales educativos para pacientes que entiendan ellos, ¿verdad? Si van a entender más con figuras, pues vamos a hacerlo más con figuras, más que con tantas letras. También buscar, ¿verdad? De qué manera reducir las barreras. A veces cuando hemos hablado en NPI, voy a hablar ahora, estamos capacitando personas en Latinoamérica. Obviamente no tienen los recursos que tenemos acá en Boston, pero sí podemos ser creativos para ver de qué manera podemos facilitar esos recursos a los pacientes. Y la creación de un kit de herramientas, como ya dijimos, ¿verdad? Hemos tenido un kit y podemos compartirlo con ustedes. Por el momento está en inglés, pensamos traducirlo al español, pero en cuanto lo tengamos en español, con mucho gusto se lo hacemos llegar a todos los asistentes. Entonces, están las referencias, aquí está nuestro equipo, parte de nuestro equipo de la clínica. Aquí tenemos asistentes, médicos asistentes, enfermeras, a nuestros médicos, y este es el equipo que conforma nuestra navegación de pacientes en Boston. Así que yo me quedo acá para contestar preguntas, ya que la doctora ahora mismo tiene que ir a otra conferencia que tiene en Baltimore, y les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias.